Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy del Museo del Prado, soy la jefe de pintura holandesa y esta tarde les voy a hablar de unas escenas de mercado de este pintor Joachim Boekelaar, que son una de esas creaciones, invenciones de la pintura flamenca que tuvieron gran repercusión luego en el desarrollo posterior de la pintura europea. Desde comienzos del siglo XVI, Amberes se convierte, gracias a su puerto, en el centro comercial más importante del norte de Europa. Esta circunstancia la supo aprovechar la burguesía mercantil de Amberes, para convertir la ciudad en un centro no solo comercial, sino en el centro financiero, uno de los centros financieros más importantes de Europa, al mismo nivel de Génova o de Florencia. Y asimismo supo aprovechar esto para desplazar a Bruselas, Malinas y Brujas como centro cultural de los Países Bajos. El auge cultural que experimenta, aquí vemos una de las plazas de Amberes en la época, con uno de los mercados. El auge cultural que experimenta Amberes vendrá determinado sobre todo por el surgir de una escuela de pintura propia y característica, la llamada Escuela de Amberes, cuyos distintos representantes, desde Massis, que es el teórico fundador de la escuela, hasta Rubens, jugarán un papel decisivo en el desarrollo de la pintura europea a lo largo de los siglos XVI y XVII. Desde el punto de vista estilístico, esta escuela de Amberes supone una simbiosis entre la tradición flamenca, de la que mantiene el naturalismo, el gusto por el colorido brillante, el gusto por la minuciosidad en la representación de los distintos detalles, ese gusto por la representación de las distintas texturas, es decir, todo lo que era típico y característico de la tradición flamenca, y lo sabe unir a los nuevos principios estéticos y compositivos llegados de Italia, especialmente el nuevo y revolucionario tratamiento del cuerpo humano. Para ello fue decisiva la llegada a Brujas, en 1506, de esta Virgen con el Niño, de Miguel Ángel, que fue llevada por el comerciante Alexander Moucheron para ser instalada en la Catedral de Nuestra Señora en Brujas. La impresión que produjo esta escultura fue inmensa. En el fondo, ¿por qué cabe preguntarse? Puesto que no es más que una virgen con el niño, como todas las vírgenes flamencas, empezando, pues yo que sé, por Memling, todas las que a ustedes se les pueda ocurrir, que a su vez eran muy conocidas en Italia porque durante el siglo XV, desde el siglo XV había en Italia trabajando muchos pintores flamencos. De hecho, la pintura flamenca estaba muy valorada en Italia en el siglo XV. Pues bien, ¿qué es lo que produjo un impacto? ¿Por qué impactó esta figura de Miguel Ángel? Pues porque frente a las figuras de las vírgenes con niños flamencas, que son en el fondo una construcción mental, estos son formas verdaderas, es una figura de formas humanas y sobre todo de belleza terrenal. Esto es lo que les descolocó a los pintores flamencos. 10 años después van a llegar los cartones de Rafael, que para las tapicerías con los Hechos de los Apóstoles, que el Papa León XVI le había encargado para la Capilla Sixtina y que debían de ser tejidos en Bruselas. Aquí, de repente, los pintores, los artistas, fundamentalmente los pintores de Amberes, se dan cuenta de que esa plenitud, esa rotundidad de las formas propia de la escultura, y que estaba presente en la escultura de Miguel Ángel, también podía ser pintadas. Es decir, de repente aprenden los pintores flamencos que la escultura puede ser también pintada. Esto fue la novedad principal, fue lo que marcó el cambio de dirección en la pintura de los Países Bajos. La asunción de estos nuevos planteamientos o principios artísticos permitirá a los pintores de Amberes enriquecer su propia tradición. Entre estos pintores Amberes del siglo XVI, uno de los más destacados será Joachim Boekelaar, que es el tema de la conferencia de hoy.
Joachim Boeckelaar nace en 1530 en Amberes, en el seno de una familia de pintores, y vivió en esta ciudad hasta su muerte, que ocurrió en 1573 o 74, no se sabe con seguridad. Nunca salió, que se sepa, de Amberes. Todo lo que pinta lo hace porque lo aprende allí. En 1560 se registra, es la única fecha que sabemos con seguridad, de su carrera profesional, quiero decir, se registra como maestro en el gremio de Amberes. Así pues, su actividad como pintor, su carrera profesional fue muy corta, como unos 15 años. Nada se sabe sobre su formación. Es posible y lógico que se iniciara con su padre, el pintor Matthäus Boeckelaar, pero como no conocemos ninguna obra de él, pues no se puede asegurar. Lo que en cualquier caso sabemos con absoluta certeza es que tuvo que trabajar con su tío, Peter Artsen, una de las personalidades más destacadas e innovadoras de la pintura flamenca de la primera mitad del siglo XVI. Las escenas de Peter Artsen se adelantan a las escenas campesinas, se adelantan a las de Peter Bruegel el Viejo. Pero sobre todo, Peter Artsen es el inventor de unas monumentales escenas de mercado y de cocina con profusos de bodegones en el primer plano y de una escala inédita hasta entonces en la pintura europea, no solo en la flamenca, sino en toda la pintura europea. Pues bien, esta tipología que inicia Artsen es la que continuará su sobrino Joachim Boeckelaar y llevará a sus últimas consecuencias. Karel van Mander, el tratadista de los pintores, el tratadista nórdico, el equivalente a nuestro Pacheco, por ejemplo, contemporáneo, afirma que Boeckelaar vendió con dificultad y que solo tras su muerte su obra fue apreciada. Es verdad que los cuadros a los que han sido estudiados técnicamente de Boeckelaar, las radiografías que se les han hecho, en muchos casos revelan que los lienzos son reutilizados, lo que efectivamente sí podría hablar de un escaso éxito y de tener escasos medios para comprar lienzos nuevos. Pero lo cierto es que su forma de trabajar, unido en primer lugar, las grandes dimensiones de las obras, unido a la multitud de copias y variaciones de taller que existen de ellas, indican que sí que tuvo que conocer el éxito en vida. Esto lo apoya además la forma de trabajar. Como veremos, les explicaré a continuación, Boeckelaar trabaja a base de plantillas, es decir, hace plantillas de las distintas figuras, de los distintos motivos iconográficos y los combina para hacer escenas nuevas. Es una forma de trabajar muy habitual en la pintura de género y, por ejemplo, la utilizará luego en el siglo XVII David Teniers. Como decía, Boeckelaar se especializa en estas nuevas tipologías de escenas de cocina y escenas de mercado que había iniciado su tío Peter Artsen. Todas ellas revelan una dependencia absoluta de las de Artsen, pero sin embargo el lenguaje pictórico es personal, es distinto del de su tío. Así, vemos aquí estas dos escenas que son, como pueden ver, una fotocopia, prácticamente un calco de la otra, pero, sin embargo, en lo que es la articulación espacial, que se aprecia mucho mejor, por ejemplo, en este tipo de cocina, la articulación espacial entre el plano del fondo y el primer plano está mucho más lograda en Boeckelaar que en Artsen. Lo mismo ocurre con el tratamiento y el modelado de las formas. Es más suave en Boeckelaar que en Artsen porque debido sobre todo al tratamiento de la luz que hace Boeckelaar. La luz en Boeckelaar consigue unificar los distintos elementos de manera que los contrastes cromáticos son mucho menos marcados que en Artsen. Pero por lo demás, efectivamente, la dependencia es absoluta y nunca la quiso ocultar. Esta escena de mercado, que es la que tenemos en el Museo del Prado y que ahora cuelga de las salas y que fue restaurado hace muy poco tiempo y salieron todos los colores y todo el esplendor de la escena, es prototípica de lo que hace de sus escenas de mercado.
Están todas ellas construidas, compositivamente construidas a base de un primer plano con figuras monumentales y una, se puede decir, catarata de objetos y de animales reproducidos todos ellos prodigiosamente. Insisto, sobre todo, lo absolutamente novedoso es la escala monumental de estos bodegones y de estas figuras, tanto en el país, en el norte, como en Italia. Nunca antes se habían hecho bodegones a esta escala. Las formas, las figuras, los objetos, están modelados con una gran rotundidad plástica. Es lo que les decía antes, que es la influencia italiana, la influencia de Rafael. Ahora, los pintores nórdicos, sobre todo algunos, como es este caso, saben pintar, que tradicionalmente se dice que el pintor nórdico no sabe pintar figuras grandes, pues sí, saben pintar figuras grandes cuando quieren. Y cuando no lo hacen es porque, como sucede en muchos casos, no quieren hacerlo, no porque no sepan, sino porque quieren mantener la tradición flamenca de figuras pequeñas. Pues bien, además de esta rotundidad plástica, de esta plenitud casi tridimensional de las figuras, todas ellas están trabajadas con sumo detalle y encajadas a base de unos contornos fluidos que tienen todas las formas, como pueden ver, esos contornos fluidos que crean un juego de curvas y de contracurvas sinuosas que van uniendo las figuras y los objetos. O sea, si arrancamos en el pato muerto que de la esquina, es que no sé hacerlo, así, aquí, perdón. Pueden seguir este ritmo ondulante que unifica toda la superficie en un todo de gran efectismo decorativo. Todo está unido, no hay nada que no tenga una relación, que esté conectado de una manera u otra. Ahora bien, los personajes, luego volveré sobre ello, no se miran entre sí. Eso es curioso, eso es un rasgo característico de la pintura del 16, de la pintura manierista. Los personajes están unidos, están relacionados, pero no se miran entre sí. El color, aquí está, como es estas ondas que son como olas, forman las figuras, son como movimientos, como les digo, ondulantes, sigue aquí, continúa aquí, va de aquí. Es todo ello de manera que quedan, como digo, unidos en un todo homogéneo. El color está aplicado con una pincelada bastante suelta. No es la pincelada minuciosa que podemos ver en la pintura anterior, en la pintura de las tablas de Memling, por ejemplo. Es una pincelada bastante suelta, pero muy ajustada al dibujo también. El color está hecho construido a base de unas transparencias muy delicadas. En algunas zonas se ve incluso el dibujo subyacente a simple vista. Y luego, una vez aplicado el color, se aplican luces muy marcadas para resaltar las partes que le interesan al pintor. La luz del conjunto de estas escenas es como decía antes, una iluminación muy unificada, es una iluminación no naturalista. No sabemos cuándo está ocurriendo la escena, solo sabemos que es de día, no es de noche, pero no sabemos ni en qué época del año, ni en qué parte del día. Es una iluminación totalmente idealizada, no tiene nada de naturalista, pero una iluminación muy igual, como insisto, muy contrastada, que ayuda a esa sensación de reposo, de calma que tienen estas escenas. Como decía antes, en estas escenas se une lo flamenco tradicional como es con lo italiano. En lo flamenco tradicional, que es este gusto por el detalle, por la reproducción de todas las formas. En este caso les enseño este detalle porque aquí está la firma del pintor, JB, Joachim Beukeler. Esta facilidad o esta maestría en la reproducción de las distintas texturas. Por ejemplo, aquí casi podemos tocar la paja de la alcesta y ver la diferencia, notar la diferencia que hay entre estas varas de paja y el plumaje del gallo, el barro del cacharro que está al lado.
Aquí esto es de una, pues es maravilloso cómo está hecho este gallo, que se recuerda mucho, no sé si lo tienen ustedes en mente, a un bodegón que tenemos aquí ya el 17 de un pintor holandés, que es simplemente un gallo colgado. Pues aquí arranca ese motivo que evolucionará a lo largo de todo el siglo XVII. Todas estas escenas se destacan sobre un fondo, están sobre un fondo que, como veremos ahora, en unos casos son de paisaje, en otros de arquitectura, y que no hay plano intermedio. O sea, es inmediata el plano primero, el plano del fondo, sin plano intermedio, porque eso es todavía una característica. Estas escenas son del 16 y eso es una característica de las composiciones del 16, de las composiciones manieristas, la ausencia del plano intermedio. Sin embargo, y a pesar de eso, Voeckelaer logra una gran profundidad, dar la sensación de una gran profundidad espacial. ¿Ven? Aquí en el fondo, aunque se ve bien la lejanía, aquí se lo aumento, pero si van a ver el cuadro, eso se ve en la lejanía, pero cuando se aumenta es con todo detalle, como está reproducido, los ladrillos del puente, el castillo del fondo. Simplemente este recorte hoy sería ya un cuadro en sí. Otro detalle del paisaje del fondo, de esta escena. Todo esto se combina, como les decía, con las figuras estas monumentales, hasta entonces desconocidas en la pintura flamenca, pero que, a diferencia de las italianas, no son figuras idealizadas, son figuras reales. Estos sí que son naturalistas, tomados de la vida real. No hay ninguna aparente idealización en ellas. Ven aquí lo que les decía antes de la importancia que tiene el dibujo para Voeckelaer. Los rostros están muy delimitados, perfectamente perfilados, quiero decir. ¿Verdad? En esto les muestro aquí lo que les decía, la influencia de la iconografía y de su tío Peter Aertsen. Son el mismo tipo de figuras que Voeckelaer mantendrá a lo largo de toda su vida. Pues bien, como les decía, Voeckelaer va a hacer dos tipos de escenas, que son las de mercado y las cocinas. ¿En qué se diferencian? Las escenas de mercado tienen en general detrás un fondo de paisaje o de arquitectura, pero arquitectura y paisaje, y lógicamente las de cocina son escenas de interior. En el fondo, estas escenas de cocina, en general, representa lo que se llama está representada cerrados al fondo, por la serliana, que es esta estructura arquitectónica formada, aquí solo se ven 2 huecos, pero generalmente 3 huecos, que lo toma de Vitruvio, del Tratado de Arquitectura de Vitruvio. Ya lo utiliza su tío Aertsen y él lo sigue empleando. También está tomado de Vitruvio esta chimenea. Esto es también de Vitruvio. Es decir, son unas escenas que, aunque parecen que son naturalistas, que están tomadas de la vida diaria, evidentemente estas cocinas no era para nada lo que había en las cocinas en el siglo XVII, ni en los Países Bajos, ni en ningún sitio. Estas cocinas tienen el primer plano como los mercados de grandes figuras, con los bodegones correspondientes, y al fondo, detrás de esa estructura de la serliana, esa estructura arquitectónica clásica, aparece una pequeña escena que es siempre en las cocinas de contenido religioso. En este caso, Cristo en casa de Marta y María. Así es que, aunque se diferencian tanto las escenas de mercado como los interiores, las cocinas se diferencian en cuanto a la localización de esos fondos, exterior o interior, sin embargo, los dos tipos de escenas comparten esta inversión compositiva, es decir, la escena principal, que sería la escena religiosa en una construcción clásica, pasa al último término, y en el primer término aparece la escena de género, lo que era una cosa secundaria en la valoración de la pintura tradicional, pasa a ocupar el primer plano. Con lo cual, este primer plano, si no es por esa escena que hay al fondo, no se entendería, quedaría en una simple escena de género, cosa que en el 16 es impensable que ocurriera, y es la escena del fondo la que nos da la clave para entender de lo que se trata. En este caso, la mayoría de las veces son en las cocinas, o bien, como es aquí, como digo, Cristo en casa de Marta y María.
lo mismo que aquí. Luego están estos elementos que no terminan de entenderse, como el señor aquí, ¿de dónde sale? Es una escultura clásica, porque copiaban repertorios de esculturas clásicas. Quizá es una visión, o quizá no, es posiblemente la representación profana de la escena que está ocurriendo al fondo. Cristo en casa de Marta y María predicando, y Marta y María adorándole y escuchándole, y este señor que es en una actitud pues que tiene muy poco aparentemente de didáctico, de estar enseñando ninguna doctrina. Les pongo aquí esta figura de Peter Aertsen para que vean que efectivamente en este caso el modelo es directo. Con esta joven aquí. Aquí vuelve a ser también Cristo en casa de Marta y María. Es la escena que más representa a Voeckelaer. Y esta inversión compositiva es lo que hace Velázquez luego un siglo después. Lo toma de estas escenas, pero aquí ven a Velázquez que, claro, construye algo que no tiene nada que ver, nuevo, innovador, elegante y sobrio, pero es el mismo concepto. La escena del fondo nos está explicando qué es lo que ocurre en el primer plano. No. Ahora bien, en otros casos, estas escenas también son interpretadas, sobre todo son interpretadas por la crítica actual, como alegorías. Aquí es una vez más una cocina, al fondo Cristo en casa de Marta y María, pero aquí en el plano intermedio, que en este caso sí lo hay claramente, se repite la escena profana, mucho más clara que en la diapositiva anterior, de la escena del fondo. Pues bien, esto está interpretado como una alegoría del fuego. La alegoría de los 4 elementos era una cosa absolutamente tradicional en la pintura flamenca, muy habitual, que se pervive a lo largo de todo el siglo XVI y del siglo XVII, y en este sentido este cuadro puede ser interpretado como una escena religiosa, pero también como una alegoría del fuego. ¿Por qué? Pues porque los alimentos que están representados en primer término, todo animales, son alimentos que necesitan ser cocinados en el fuego para poder ser comidos, digeridos. En este caso, esta otra es al fondo está representado la escena de la pesca milagrosa en el lago de Galilea, después de la resurrección de Cristo, y es decir, una vez más, este bodegón de pescados del primer término explicaría el fondo, o el fondo, mejor dicho, explica el bodegón de pescados, pero además, en este caso, y como en otros que les enseño luego, hay identificadas 12 especies de pescado, es decir, lo que correspondería con los 12 apóstoles. Y entonces, todo ello hace que sea una escena religiosa, pero al mismo tiempo el pescado es el símbolo del agua, luego es una alegoría del agua. Ay, por Dios. Aquí es lo mismo, una alegoría del agua o Cristo y la pesca milagrosa. En este caso son frutos de la tierra, frutos que crecen en la tierra, que crecen en los árboles. Luego es la escena es interpretada como una alegoría de la tierra. Y aquí lo que está representado, como en las escenas que veíamos antes del mercado, son aves. Luego es una alegoría del aire. En este caso también tiene acá una interpretación, bueno, es una escena religiosa o moralizante más que religiosa, porque esta escena que vemos aquí, en el plano medio, es al hijo pródigo entregado a los placeres terrenales. Aquí volvemos a tener otra, también puede ser interpretado por lo mismo como una alegoría de la tierra. En este caso no hay escena religiosa, sino una escena galante. Y esto nos lleva a volver a las escenas de mercado, porque junto a todas estas cocinas y escenas que hemos visto también de mercado, pero que tienen claramente son escenas religiosas por lo representado al fondo, Voeckelaer pinta 7 escenas de mercado que solo pueden ser interpretadas como escenas galantes. No hay ninguna referencia a asunto religioso.
La primera es la nuestra. Estas 7 escenas están fechadas entre 1563 y 67. Todas comparten, como verán ahora, les enseñaré ahora, una iconografía muy similar, con el bodegón de aves en el primer plano y al fondo un paisaje. Todas tienen unas medidas muy similares. Estas escenas son, en primer lugar, o ante todo, la conjunción perfecta de la escena de género del bodegón y del paisaje. Es decir, en este sentido pueden ser considerados como uno de los puntos de partida para el desarrollo posterior de estos 3 géneros como géneros independientes. Por un lado el bodegón, por otro la escena de género y por otro el paisaje. Como les digo, los modelos son todos campesinos, son modelos no idealizados, campesinos o al menos vestidos como campesinos, pero son personajes que, aunque pretenden ser humildes, aunque pretendan ser personajes de la vida cotidiana, como son personajes en el fondo muy idealizados, y sobre todo sorprende la dignidad que transmiten, sobre todo en especial las mujeres. Es decir, no son en ningún momento, como algunas veces se piensa, pueden ser entendidos, esta dignidad, esta distancia que mantienen, impide que sean entendidas como escenas cómicas. No pretenden ser escenas cómicas, sino todo lo contrario. Como les decía también antes, estas figuras nos están mirando. Están mirando al espectador, están mirando a la persona a la que va dirigida el cuadro. No se comunican entre sí, nos están mirando y nos están comunicando algo, nos están contando algo, nos quieren decir algo. Esto es lo que ha llevado a intentar estudiar el contenido o las posibles interpretaciones de estas escenas. Desde la década de los 70 se han llevado a cabo una serie de estudios en este sentido, y en estos estudios han demostrado que los distintos grupos figurativos y los distintos motivos iconográficos están relacionados con los emblemas. Así pues, es claro que estas escenas son escenas alegóricas o de contenido moralizante. Desde esa perspectiva, como escenas alegóricas o moralizantes, estas 7 escenas de mercado, que les digo, están interpretadas como escenas eróticas. Esta que está en Viena. Esta en Salzburgo. Como ven, son prácticamente similares, los motivos son iguales, los personajes son como intercambiables. Esta no he encontrado una fotografía en color. Pues bien, son interpretadas, como les digo, como escenas eróticas. ¿Y por qué? Pues bien, la interpretación está basada en los animales y los productos representados. Son aves de corral y productos lácteos. Todos los animales, los nombres de los animales y de los productos representados eran utilizados o son utilizados coloquialmente como sinónimo de sentimientos y de prácticas sexuales. Todos ellos tienen en común, eso lo ratifica la presencia en todos ellos de esto, del hombre cogiendo un ave, un gallo, en este caso. En este caso es ella la que se lo entrega a él. Aquí lo tiene escondido, aparentemente todo esto es muy claro, hay que saberlo, hay que interpretarlo, no es una cosa vulgar y directa, sino muy sofisticada. Aquí él lo tiene escondido, es decir, aparentemente va a comprar, pero sus intenciones son otras. ¿Y por qué este gallo indica que las intenciones son otras? Pues porque el gallo, el ave, que agarra en general en todas ellas uno de los hombres, alude a la palabra Vogelen. Vogelen viene de Vogel, que en flamenco y en alemán quería decir y quiere decir pájaro, y Vogelen en flamenco y en alemán quería decir, y aún hoy se utiliza, es la manera vulgar para decir fornicar. Así pues, en la carga erótica encubierta en toda la pintura flamenca desde el Bosco, se hacen estos cuadros explícita.
No solo está además el tema del hombre sujetando, agarrando al pájaro, que habla, insisto, remite al Vogelen, y hoy sigue vigente este uso de la palabra, sino que en muchos casos las manos, la posición de las manos es además absolutamente clara y evidente, ¿no? O en otros casos, en esta, la colocación de la mano de la mujer que está sujetando al gallo. Si se entiende un poco que aquí lo que parece una escena pues de mercado y tal, y que él parece que le está vendiendo unas gallinas, pues no le está vendiendo ninguna gallinas, sino que sus intenciones son bastante distintas y ella las entiende. Aquí en estos cuadros lo sorprendente o lo curioso es que, como les decía antes, las mujeres muestran una actitud muy digna. Ninguna de ellas está divertida, sino que incluso parece que están bastante, pues eso, no muy dispuestas a acceder a lo que se les propone. En este caso incluso parece que no se está dando ni cuenta, pero siempre está detrás también la figura de la alcahueta, que es la que evidentemente controla todo esto y da las indicaciones a la joven oportunas. Pues bien, a partir de esta lectura de estas escenas de mercado como escenas eróticas, se han hecho tres interpretaciones de ellas. En primer lugar, hay autores que creen que estas escenas son una crítica encubierta a la supuesta conducta lasciva de los campesinos y de su entrega al disfrute sensual. En este sentido, el objetivo de estas escenas sería mostrar a aquellos a los que estas pinturas iban dirigidas, que eran la alta burguesía mercantil, las clases poderosas, pues mostrarles la conducta que no debían de seguir nunca. Otros autores las interpretan como una sátira social, como una crítica al campesinado y a las clases bajas, dominadas por las necesidades materiales que les impiden un desarrollo espiritual. En este sentido, el objetivo de esas escenas sería divertir a la burguesía adinerada. Esto, como les digo, es una interpretación, desde luego, que es muy dudosa, porque aquí no hay nada que incite, la actitud de ellos no es para nada cómica. O sea, piensen en las escenas luego del siglo XVII, las escenas campesinas de Brouwer, por ejemplo, y de muchos de los pintores holandeses que siguen el género, donde no hay para nada, donde ahí sí hay una actitud claramente cómica, se están pegando, están chillándose, pero aquí la dignidad que tienen estas figuras luego la volvemos a encontrar en David Teniers en el 17, a partir de mediados del 17, donde Teniers hace del mundo campesino casi un mundo de salón de baile versallesco, con esa idealización de campesinos viviendo en armonía, en alegría, sin ningún tipo de necesidades, sin nada que les haga rivalizar y pegar entre ellos. Es decir, esta dignidad que encontramos aquí, esta actitud seria, distante, comedida de los campesinos, pues no parece que concuerde mucho con ningún espíritu cómico que pudiera divertir a nadie. La interpretación más que ahora parece imponerse y que posiblemente es la más acertada en este caso es sin embargo una interpretación de estas escenas como transmisoras de una visión positiva del campesinado. ¿En qué se basa esta interpretación? Pues se basa en la distorsión de la perspectiva que presentan, desde el punto de vista compositivo, presentan estas escenas. Vemos en todas ellas que el bodegón del primer plano está representado de manera que el espectador del cuadro pueda ver
todos los productos perfectamente, tanto los aves que están sujetados por los distintos personajes, como el interior de los que están en el interior de los distintos objetos, pues en la cesta con los panes que están en la cesta, la leche que está en el barril, es decir, todo está hecho para que veamos lo que contienen los productos que se nos muestran, es decir, es como ahí los huevos en este caso. Esto, bueno, si la perspectiva fuera correcta, esta cesta, los huevos de esa cesta no se verían, o de esta otra, los quesos. Igual que aquí, que se nos vienen encima los productos. Pues bien, esta voluntad de enseñar lo que hay dentro de los objetos, de los productos que nos están mostrando, es lo que ha sido interpretado como un deseo, como un reconocimiento de la importancia social del campesinado como fuerza productora de los alimentos necesarios para la vida del hombre y, por lo tanto, para el desarrollo de la sociedad. Esta interpretación positiva de estas escenas está en absoluta concordancia con el éxito que en el siglo XVI tiene entre los humanistas y las clases cultivadas de los Países Bajos, tienen las geórgicas de Virgilio y toda la literatura pastoril consiguiente. Es decir, con una visión positiva del campesinado que se empieza a imponer entonces, porque en el siglo XV, ya incluso en el siglo XVI, el campesinado era visto con una visión absolutamente negativa, como decía antes, de gente embrutecida, que era incapaz de un desarrollo espiritual. Pues esto con el XVI desaparece por este éxito que les digo de la literatura pastoril de Virgilio. Y empieza esta nueva visión del campesinado con la que efectivamente esto parece concordar. Incluso las alusiones eróticas pues no dejan de ser tan importantes para el desarrollo de la vida, porque sin ello pues no hay nada, se reproduciría evidentemente. Sea como fuere, estas escenas tuvieron un gran éxito tanto en Flandes, en los Países Bajos, quiero decir, como también fuera de los Países Bajos. Poco después, por ejemplo, quería enseñar otra vez esto. Aquí no hay nada que hable de brutalidad, todo lo contrario. Como les digo, esto solo se volverá a encontrar en Teniers, esta visión idílica del campesinado. Pues fuera de los Países Bajos, ya en el XVI, esta fórmula de primer plano de bodegón y figura monumental y fondo de paisaje llega también a Italia, donde tiene ejemplos maravillosos pintados por Vincenzo Campi. Esta otra escena, claramente la influencia de Boekelaer y de Herzen es clarísima. En este caso, incluso ser una cocina, también la escena al fondo de Cristo en casa de Marta y María. Y en el siglo XVII luego desaparece este tipo de cuadros y en el siglo XVII vuelven a ser retomados, la fórmula compositiva vuelve a ser retomada por los pintores de Amberes, por Franz Schneiders, con estos inmensos bodegones del primer plano. Aquí, por lo menos, en Schneiders, ya en el XVII, la alusión o la presencia de la posible escena religiosa prácticamente desaparece. Este otro de Franz Schneiders, que está en la Pinacoteca de Múnich, son mucho más, ya son los bodegones que son como un delirio, es muchísimo más, como es lógico ya del XVII, en pleno barroco, son bodegones mucho más llenos, más exuberantes, menos, donde también por el tratamiento de la luz, característica del barroco, los elementos se fusionan unos en otros, ya no están tan delimitados como en las escenas que hemos estado viendo de Herzen y de Boekelaer. Y, por supuesto, en el fondo, estos bodegones están estas composiciones de Boekelaer están en la raíz, en el origen de esta maravillosa serie de los 5 sentidos, pintada por Jan Bruegel el Viejo y por Pedro Pablo Rubens. Claro que
estos serían una reelaboración última, refinadísima de lo que es la escena de Baudelaire. Y aquí, curiosamente, en esta reelaboración, Rubens, nada más y nada menos que Rubens, vuelve a la figura pequeña. Eso sí, una figura maravillosa, como todas las de Rubens, de una plenitud formal admirable, de una articulación perfecta, pero figuras pequeñas. Es decir, ya no es el primer plano de figura grande y bodegón y el fondo, sino que todo está unido en un todo, pero evidentemente el eco de las cocinas y de los mercados de Baudelaire está presente. Esto, en el fondo, está, como digo, retoman el 17 en toda la pintura flamenca y, como les decía antes, llega a España, pero aquí, claro, esa exuberancia, este lujo, no sé cómo decirlo, del flamenco, en España no tiene para nada ninguna repercusión. Todo lo que será austeridad, refinamiento, o austero refinamiento austero, como se quiere decir, tanto por parte de Velázquez, que hace en su época sevillana, hace esta maravillosa escena que es de una sutileza y de una elegancia que ausente en la pintura flamenca desde mi punto de vista, y en otros pintores españoles seguirán también este ejemplo, pero ya totalmente apartados y alejados de lo que había sido el bodegón y las escenas de mercado de Baudelaire. Y bueno, pues nada más, muchísimas gracias.